Hola, hola, bienvenido a lo que sería nuestro módulo número 4. Estamos en la semana 1. Antes de empezar para realizar este video tutorial de lo que sería la actividad integradora 1, te recuerdo que leas la sección de presentación donde te habla sobre el módulo, cuáles serán las unidades que veremos en cada unidad de aprendizaje, cuáles son las actividades que tendrás que realizar y cómo se te van a evaluar, las diferentes fuentes que deberás consultar adicionales a las que ya vienen cada semana, los diversos medios de comunicación y cómo contactar a tu facilitador, tu tutor, tu SAC, etcétera. Entonces te invito a checar toda esta sección de la presentación junto con la introducción al módulo, una pequeña antología sobre recursos y bueno, para iniciar la semana siempre recuerda que antes de empezar a hacer tu actividad debes leer lo que es el recurso, que es la guía de la semana, donde te dan diversas pautas para poder realizar una mejor organización de lo que es tu semana. En este caso, iniciamos con la unidad 1, donde te dice cuáles son, pues la bienvenida normal a lo que es el módulo, qué es el leer, por qué es importante que leamos y recuerda que tú estás estudiando tu prepa en línea con una finalidad que es mejorar, pueden ser muchos los objetivos que tengas, pero generalmente va a ser para mejorar tu calidad de vida, para mejorar tu puesto de trabajo, tus ingresos económicos, etcétera. Entonces, este módulo es básico porque trata de desarrollar en ti el conocimiento y la habilidad y la competencia muy específica, que es la lectura y la escritura, que son claves para cualquier profesión que tú quieras desempeñar. Entonces, es importante que tú veas que estos aprendizajes esperados pues van a estar enfocados en esta unidad en leer textos literarios, en reconocer que las diferencias entre los diversos tipos de textos que hay o que vamos a ver en esta unidad, lo que vamos a hacer es contrastar cuál es la visión del mundo dependiendo del texto que estás analizando, del autor, de su propio contexto, de su propia subjetividad. También vas a identificar cuáles son pues las características individuales que dan vida a estos textos. Vas a valorar la calidad literaria de los textos, dándole importancia al lenguaje de la literatura y cómo esta literatura es un medio de expresión de un contexto particular, ¿ok? Bueno, entonces, en las actividades de la semana para la que vamos a empezar ahorita, que es la actividad integradora 1, que es analizar los textos literarios, tú vas a checar, y aquí mismo te lo dice la guía, que vas a retomar el PDF, el recurso PDF de la lectura y el de recuperar aprendizajes, que es el que vimos en módulos anteriores. Entonces te vuelve a decir que leer es una de las habilidades que te será más útil a lo largo de toda tu vida, incluido la trayectoria académica. Para comprender un texto se requiere una lectura analítica, que te permite identificar los elementos que conforman el texto que estás leyendo. Es importante que conozcas cómo se lleva a cabo dicha lectura y qué factores debes identificar para su análisis. Para esto vas a ampliar tus conocimientos, como te decía, en el PDF de la lectura y recuperando de otros módulos cómo se analiza el texto. Ahora, de esta semana, los recursos que se te proporcionan, pues es el PDF de recursos de textos literarios que te dice qué son, qué características tienen los textos del género narrativo, del género de la poesía y la lírica y de lo que es el audio de la literatura. Entonces te invito a retomar estos recursos. Recuerda que están disponibles aquí, ¿viste? Bueno, continuando, dice que estos textos literarios son escritos para transmitir de una forma única, por ejemplo, ya sea narrando o representando o a través de una poesía, tienen a representar una visión de la vida, ¿ok? Y su finalidad es movilizar estas emociones. ¿Por qué? Bueno, porque en la forma en que están escritos van a tener su clasificación como te decía, narrativo, poesía, dramático. Si quieres saber más sobre esto, pues lee estos recursos. Ahora, los textos literarios también se estructuran de diferentes maneras, tienen ciertas características tanto de forma como de fondo, ¿ok? Para eso te van a dar este recurso y se te invita a que retomes este PDF de fondo y forma. Lo más importante
en todo análisis de texto es que investigues sobre el autor para saber también identificar cuál es el género literario de la obra, cuál es el contexto social, cuál es el contexto histórico y cultural del momento en el cual se escribió, ¿ok? Bueno, y una vez que ya hayas concluido la lectura, pues debes analizar cuál es el argumento, qué personajes aparecen en la historia, en qué espacios se encuentran, qué acciones fueron las más relevantes, qué imágenes evocan, quién es el sujeto o el objeto lírico, qué figuras retóricas se utilizan y bueno, una vez desglosando toda esta información, vas a ver que tú como lector vas a identificar y entender el mensaje que el autor pretende transmitir. Ojo, esta identificación del mensaje no lo vas a conseguir si no analizas los detalles del texto, ¿ok? Bueno, entonces en esta actividad te van a dar tres recursos, tres textos diferentes, los cuales vas a tener que identificar y clasificar de acuerdo a su género literario y a desmenuzar sus características, ¿ok? Bueno, entonces vamos a la tarea. La tarea nos dice que, bueno, ya retomo otra vez que son los textos literarios, que es la manifestación artística de una forma de vida, de una visión del mundo, ¿ok? Entonces, trata uno, leerlo completo. Dos, disfrútalo porque son textos, a diferencia de lo que vimos en módulo 3, que era más de académico, de investigación, son textos literarios, son eso, buscan contarte algo, representar algo, hacerte sentir algo. Entonces, pues disfrútalo. Y identifica el contexto de la obra y del autor para comprender el sentido del texto, qué es lo que quieren transmitir, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Bueno, contrastar tu forma de ver la vida de los tres diferentes tipos de textos, mediante el análisis de sus características y sus particularidades. Bueno, ya es un poquito repetitivo, pero es importante que veas la importancia de identificar sus características. Entonces, ¿qué debes saber para realizar esta actividad? Pues todo esto que te están diciendo es que hayas leído todos los textos, perdón, todos los recursos de la semana, ¿ok? Eso es bien importante porque esto de la lectura analítica lo ves en un recurso, cuáles son las características del texto de acuerdo a su género, también vienen los recursos de la semana. Esto de los cuadros comparativos ya lo has visto en otros módulos, cómo hacer cuadros comparativos, cómo redactar comentarios y resúmenes de texto, ya lo viste desde hacer una reseña crítica. Y bueno, cómo editar documentos en un procesador de texto. ¿Qué vas a entregar? Pues un documento en Doc, en un procesador de textos, en Word, que incluya un cuadro comparativo y la redacción que se te solicita para dar respuesta a ciertas preguntas. Entonces, las instrucciones te dicen que leas con atención todas las instrucciones. Dos, que hagas clic en este enlace de analizar textos y descargues tu documento. Tres, que resuelvas el documento. ¿Ok? Entonces hay que abrirlo en Word para poderlo, ¿cómo se dice? Contestar. Yo ya lo abrí, yo ya lo descargué y ya te hice la plantilla en base a este documento que Prep en línea nos proporciona. Una vez que realices lo que se te indica, guarda tu documento con esta nomenclatura. Es bien importante, recuerda, aquí van tus apellidos, tu nombre y la nomenclatura. Finalmente, carga tu archivo en la plataforma. Recuerda que no se recibe ningún archivo vía correo electrónico o vía WhatsApp, no, solamente por la plataforma. Y valida que sea en formato .doc o .doc. Finalmente, checa la rúbrica. Para esto debes darle clic para que se te abra las diferentes solicitudes o características que debes cumplir con tu tarea para poder tener un nivel experto, capacitado, aceptable, aprendiz o requiere apoyo. Te invito a checar cada uno. Por ejemplo, si tú quieres sacar un 100, pues checa el criterio cognitivo en experto y qué es lo que debes incluir, el criterio actitudinal en experto, el criterio comunicativo en experto y el pensamiento crítico en experto. Yo te elaboré una plantilla donde podrás cumplir si realizas adecuadamente pues el relleno de esta plantilla, podrás descarga tu rúbrica, podrás realizar con una mejor calidad tu actividad, ¿ok? Bueno,
Entonces, del archivo descargado ya te elaboré lo que sería la plantilla para realizar esta actividad con tu carátula que contiene los datos principales, que es pues el módulo, el nombre de la actividad integradora, que insertes una imagen representativa, tu nombre, tu grupo y el nombre de tu facilitadora, que es la persona que va a evaluar y a retroalimentar tu actividad. Entonces, tomando en cuenta la plantilla que nos proporciona también Prep en línea, pues tal cual copié y pegué las instrucciones, tú tienes que leer 3 textos. Lo que sería el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, Al ingrato me deja, busco amante, el texto de Rubén Darío perteneciente a su colección azul, que es El Rey Burgués, y el texto de una comedia famosa que es La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Entonces, estos 3 textos tú los vas a leer. Te dice aquí, Prep en línea, que va a ser una lectura rápida, es decir, ya sabes lo que incluye la lectura rápida, que es la lectura, ya sabes, que es el proceso por el cual tú vas a percibir e interpretar los signos que están escritos, asumiendo una actitud crítica, es decir, vas a leer, vas a interpretar, a comprender, pero también a criticar lo que está plasmado en las letras. Entonces, ¿a través de qué? Pues de esta lectura exploratoria, que es pues leer cómo está distribuida la escritura, si hay párrafos, columnas, cómo se presenta el texto, si está en prosa, verso o diálogo, si el tipo de texto es narrativo, argumentativo, expositivo, y ya vimos los tipos de géneros literarios, pero sobre todo su tipografía, si está escrito con mayúsculas, minúsculas, negritas, cursivas, para poder identificar si es un título, subtítulos, citas, palabras clave. Entonces tú identificas los colores, los guiones, los paréntesis, las imágenes. Todos estos datos tipográficos te van a ayudar a tener un conocimiento muy general del texto. Entonces nos vamos a ir al texto de azul, donde te das cuenta que son 136 hojas, pero tú no te preocupes, no vas a leer 136. Azul es un compendio de cuentos, entonces aquí tienes la ficha bibliográfica del autor, tienes lo que sería que el Rey Burgués empieza en la página 17 y termina en la 22, porque en la 23 ya empieza el sátiro sordo. Entonces, para poder hacer esta actividad, yo ya empecé elaborando unos detalles. Primero, el Rey Burgués, pues puedes leer el texto, aunque está muy chiquito, también te ofrezco al final lo que es el texto de YouTube, que es El Rey Burgués, que es un video donde te leen en voz alta lo que, con énfasis, con tono, lo que es este cuento. Te lo presento, está aquí, es de Paco de Literatura. Entonces dura 13 minutos, está muy bonito y también te da datos biográficos que te pueden servir de guía, pero ojo, a estos los vamos a investigar también a través de fuentes confiables, ¿ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, sabemos que es Rubén Darío el autor, pero hay que hacer en la parte final lo que son sus referencias. Darío, de acuerdo a lo que vemos en esta versión de azul, que fue escrita por Editores Pequeños de Dios, editores, es un compendio de poesía. Fue escrito esta recopilación en el 2013, aunque no es la fecha de creación de este cuento, pero bueno, esta edición sí. Entonces, en las referencias vamos a poner, si tú haces la metodología APA, te felicito, es muy importante. Si recuerdas, en nuestro módulo también te he puesto que los pasos iniciales, que es retomar algunos elementos por si no te acuerdas del módulo propedéutico. Te invito también a ver las vivencias, que es un video que hicimos con los estudiantes del módulo 0 de la generación 18, donde plantean dudas que al finalizar su módulo pues les quedaron, sobre todo cómo las mejoraron. Por ejemplo, el uso de citas y referencias, recuerda que lo venimos viendo desde módulo 0, cómo aceptar las retroalimentaciones de sus compañeros, entre otras temáticas. Entonces te invito a verlo, es bien importante que te unas a nuestro grupo de Facebook, porque es otro medio para estar en comunicación, y nuestro librero. En este librero tenemos un kit básico donde vienen recursos básicos sobre metodología, ortografía, técnicas de estudio y diccionario. Aquí está. La metodología APA, que es básica, que ya te dije que vimos desde módulo 0, elementos ortográficos, los diccionarios que puedes estar ocupando, técnicas de estudio y elementos básicos que fueron creados por Prepa en línea en módulo 0, módulo 2, módulo 3 y actualmente módulo 4, que te van a servir para este módulo, ¿ok? Es bien importante porque te habla desde la en etiqueta, cómo formular preguntas, que es el plagio, manual de citas y referencias, que Prepa en línea también utiliza la metodología APA,
cómo hacer un resumen, tus estrategias de aprendizaje, la puntuación, la acentuación, los conectores, marcadores, bueno, toda la información que ya has visto en módulos anteriores, que si no has hecho este brevario de información básica, ya lo puedes ir haciendo o lo puedes descargar para tenerlo e irlo retomando, porque sí lo vamos a estar contemplando en este módulo, ¿ok? Es básico. Bueno, entonces vamos a hacer brevemente las referencias. Lo mínimo que yo te pido no es que anexes URLs, es que anexes los apellidos del autor y su nombre, la fecha de publicación, el título del artículo o del texto, la página o párrafo y la dirección URL. Aquí ya te dejé un ejemplo de cuando sería un autor institucional con la actividad integradora 1 de este módulo, y también ya te tengo en esta plantilla, al menos en este ejemplo de video tutorial, cómo sería brevemente. Esta no es la metodología APA, tú puedes aplicar la metodología APA al 100 o hacer esta referencia abreviada que te estoy mostrando, donde tú pones pues el apellido del autor, el nombre, ves que es Rubén Darío, es Darío Rubén, abreviado Rubén con R. 2013, que es esta versión que están publicando estos editores, El Rey Burgués, y la página 1722, recuperado de esta dirección, ¿ok? Entonces, teniendo esta referencia, ya podemos hacer su cita, que es su mención corta. ¿De dónde yo sé que el autor es Rubén Darío? Bueno, porque en la página 1 de este texto aparece, bueno, es en la página 3, aparecen sus datos, que es 2013, Rubén Darío, pero también aparece desde la 1, ¿viste? Aquí está 1, Rubén Darío. Entonces, para eso sirve la cita, para que tú puedas ubicar en qué parte se maneja esta información que estás mencionando. Entonces, podrías decir 2013, página 1, ¿ok? O página 3. Bueno, y luego, ¿a qué género literario pertenece? Para esto tú debes retomar el recurso, identificar si es narrativo, lírico o dramático, retomando el curso o el recurso de textos literarios. Este recurso, como te mencionaba, te explican los 3 diferentes géneros. Está el género literario de la narrativa, que expresa un relato de ficción en el que se cuentan sucesos, donde hay relaciones espaciotemporales entre los distintos personajes y objetos, y bueno, hay diferentes puntos de vista, ¿ok? Aquí vas a identificar un narrador, acciones, listas de sucesos o acontecimientos, un marco escenario, que es el espacio-tiempo, personajes que pueden ser principales, secundarios o ambientales. Te dan también un ejemplo de este tipo de género para que tú lo puedas checar y comparar con los 3 que te están dando, si los puedas identificar mejor. Y aquí te dice que algunas variantes de la narrativa son el cuento, el mito, la leyenda, la parábola y la fábula, ¿ok? Ahora, la lírica proviene de la antigua Grecia y tiene su nombre porque siempre estaba acompañado con una lira. Poco después fue conocido como poesía, y actualmente la poesía es sinónimo de poema, ¿no? Entonces, en este tipo de género, el autor va a expresar una intimidad a los lectores a través de sus vivencias personales, es decir, busca hacer que tú sientas, ¿ok? Para lograr esto, va a tener un destinatario poético, una persona hacia la cual está dirigida. Por ejemplo, habla de la belleza, el romance, la belleza femenina. Entonces, hay un tema y hay una persona poética. No está dirigido a alguien en particular, sino es una figura. ¿Ok? Para eso se estructura en estrofas, que es similar a los párrafos, pero va adquiriendo diferencias con el narrativo, porque vas a ver que está escrito en verso, va a tener rimas y va a tener una métrica, es decir, cuentas. Toda esta organización de números para que presente un ritmo y una cadencia, ¿ok? Entonces, si tiene estas características, pues es un género lírico. Entonces, las características, pues va a tener que el autor va a evocar sentimientos y emociones, hay una imagen poética como la metáfora, la metonimia y la paradoja, ¿ok? El sentido es que hay relación entre características internas y externas para sensibilizar al lector. Recuerda que busca sensibilizar. Te muestran aquí ejemplos de de este género para que tú puedas identificarlos mejor, y también te dicen que se les asigna una categoría dependiendo, es decir, se clasifican dependiendo su verso, la cantidad de ellos, por ejemplo, la églola, epigrama, oda, himno, elegía o madrigal, ¿ok?
La dramática va a referirse a un conjunto de obras representadas por actores ante un público. Puede ser que no te van a presentar un video de YouTube de una obra teatral, podría ser que sí, o puede ser que te den el argumento, el texto escrito de lo que va a ser, de lo que se debe representar, ¿ok? Entonces, para esto, tú debes identificar que dentro de esta dramática pues va a haber una trama donde se mencionan todas las acciones y diálogos que se van a presentar, va a haber acotaciones, es decir, sugerencias de cómo debe estar estructurado el escenario, qué es lo que se debe mostrar, va a haber una interpretación de personajes, que es la habilidad del actor para poder representarlo, interpretarlo tal cual se muestra en el texto original, clasificar a los personajes como ocurre en la narrativa, que pueden ser primarios, secundarios, etcétera, y te dan un ejemplo, ¿no?, de Hamlet, escrito por William Shakespeare, donde tú puedes identificar cómo es este género dramático. Estos géneros se van a dividir en subgéneros, que es la tragedia, la comedia y la tragicomedia. Aquí te están mencionando cada uno ejemplos para que los puedas identificar mejor, ¿ok? Entonces, este texto te invito a que lo leas detenidamente, cheques cada uno de los ejemplos para que visualmente, para que rápidamente con tu lectura puedas identificar qué tipo de texto es. Y si estamos hablando de ¿cómo se llama?, el cuento del rey burgués, pues desde el mismo título ya te están diciendo que es un cuento. A partir del título y este subtítulo, cuento alegre, sabes que es un cuento, y el cuento forma parte del género narrativo. Entonces, tú debes, recuerda, citar parte del texto y tu explicación. Entonces, es del género narrativo de acuerdo con Prepa en Línea CEP 2019. Aquí ya tengo otra mención de una cita, me voy a mis referencias y yo ya apunté que aparte de Prepa en Línea CEP, sería el A, porque ya tengo 2 Prepa en Línea CEP y de acuerdo a la organización alfabética, pues Prepa en Línea CEP 2019 hasta aquí los dos son iguales, pero el título del recurso empieza con T y el actividad integradora empieza con A, entonces este es el recurso A y este es el recurso B, ¿ok? Entonces le pondré aquí B. Prepa en línea, ay, me perdí, ya, B, ¿ok? Entonces, bueno, en Prepa en Línea, en este recurso de los textos literarios, ya vimos que estaba en la página 1, la narrativa, donde habla de que el cuento y la novela son ejemplos. Entonces yo tendría que poner, cuando hablo del cuento, el género narrativo está mencionado en la página 1. Particularmente es de un cuento. Aparte, esto de que es un cuento, ¿dónde lo obtuve? Bueno, recuerdas que está en la página, no es página 1, es página 17 del rey burgués, entonces aquí corrijo. Ah, no, aquí está, sí estaba bien, página 17. Y listo, con esto yo ya estoy dando el detalle, ¿no?, de qué es, por qué es género narrativo. Si tú buscas información de otras actividades resueltas, que no te lo recomiendo para nada, porque muchas de las actividades pues hay confusión y bueno, puede crear que tus actividades también estén mal, pero por ejemplo aquí, cuando te hablan en este recurso que subieron, primero no te están citando ni referenciando la información, entonces por eso no sabes si es confiable o no, y hay una mala interpretación porque te dice a qué género literario pertenece, y en este cuento del rey burgués lo están diciendo que es un cuento como tal, pero recuerda que ese no es el género, ese es el subgénero o es una clase del género narrativo. Entonces esto está mal. ¿Ok? Por eso es importante que tú retomes los recursos de Prepa en Línea y que leas, que tengas evidencia. Para eso es la cita del texto, tu evidencia de dónde estás obteniendo esta información. ¿Ok? Te sirve a ti para estar seguro de que tu respuesta es la adecuada y sirve también al que te lee para saber que tus fuentes son confiables. ¿Ok? Entonces, bueno, es del género narrativo de acuerdo con Prepa en Línea CEP, página 1. Particularmente es un cuento. Y retomando a Darío 2013, página 17. ¿Okay? No necesitas hacer mucha explicación, pero sí es importante que cites tus fuentes. Bueno, no está entrecomillado porque no está copiado y pegado, es parafraseado, es con mis palabras, pero aún así hay que citar, ¿ok? Hay que mencionar brevemente el dato del autor. Bueno, a eso se le llama cita. Y hay cita textual, que es con comillas, que es la que se copia y se pega. Bueno, el chiste es que
La segunda pregunta, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Recuerda que el contexto es todo lo que rodea a la obra. Ahorita que tú estás leyendo esta actividad, puede ser que estés en tu recámara, en tu escritorio, frente a una ventana, que sea de noche o que sea de mañana. Ese es tu contexto, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el contexto de la obra sociohistórico y cultural? Para esto debes retomar lo que es el recurso de recupera tus aprendizajes, que fueron del módulo 2 y 3 también, principalmente del módulo 2, donde te dice que investigues, pues por ejemplo, en qué país se publicó. Y cuáles fueron los sucesos históricos y culturales que eran de la época. Para esto yo investigué, me fui a Google, igual puse el rey burgués y me apareció la obra de... ya lo borré. Bueno, vamos a volverlo a poner, el rey burgués. Y te aparecen los cuentos del rey burgués, te aparece el de Ciudad Seba y te aparece el de la biblioteca virtual del ILSE, de Rubén Darío, te aparece de monografías.com, que no te recomiendo para nada, descarga cultura de la UNAM, este estaría muy bueno, habrá que ver. También estaba el del país, etcétera. Yo encontré otra versión, por eso te lo puse en las referencias, muy completo de Klonczynska Natchin 2011, El artista ante la sociedad, Miguel Unamuno, que es otro autor, y El rey burgués de Rubén Darío, para ver justamente esto de que es una revista que analiza la lingüística, la literatura, el contexto histórico y antropológico. Entonces, bueno, aquí tienes toda esta información. Tú cuando lo encuentras, pues lo encuentras de esta manera. Yo ya lo estuve analizando y aquí está, ¿no? Es el artículo. Lo interesante de esto, cuando es una fuente confiable, es que si tú vas y buscas en Google Académico, que es Google Scholar, y copias y pegas el texto de un artículo confiable, lo vas a encontrar en Google Académico, que es diferente al Google general. Este Google está más enfocado a fuentes más confiables. Entonces, si tú, aquí está mi texto, si yo le doy clic me va a volver a descargar el archivo porque es la fuente original, pero lo fabuloso de eso es que tú puedes darle en el dibujo de las comillas y te aparece la cita tal cual, que fue lo que yo hice, copié y pegué aquí en mis referencias y nada más le anexé la URL para tenerla posteriormente, ¿ok? ¿Qué es lo interesante aparte de que te dan la cita ya hecha? Uno, que es una fuente confiable, que hay un resumen que yo leí, que dije, sí me interesa para este contexto sociocultural, y justamente hay un apartado, el punto 1, hay más, pero este es el más importante, donde nos da este contexto. Se publica primero en el periódico este artículo de la época, bueno, el periódico La Época de Santiago, Chile, en 1887, y un año más tarde se incluye en azul. Este es un punto muy importante. Es una expresión modernista, de la época modernista. El autor vivió una situación económicamente difícil cuando elaboró este cuento. Habla sobre el cuento, sobre las tensiones entre la vida y el arte. Fue en una época finesecular que, de acuerdo con este autor, el autor de este artículo, dice que es cuando hay un término, si tú también lo puedes buscar en los diccionarios, recuerda que tienes diccionarios disponibles en tus recursos. Aquí complementarios, yo lo busqué en la RAE y me dice que finisecular es perteneciente o relativo al fin de un siglo determinado. En este caso, el fin es el siglo XIX. Entonces dice que se produce paralelamente a los procesos transcurridos en la sociedad en el curso XIX y en el advenimiento al poder de la clase burguesa. ¿Okay? Entonces, con esta información ya tenemos mucho para nuestro cuadro, porque yo aquí ya te pongo el contexto y recuerda que ya tenemos nuestras referencias. Para mencionar brevemente la cita, pues pondríamos solamente los apellidos del autor y el año. El autor, Klonczynska Natchin, 2011, nos menciona lo siguiente. Yo preferí manejarlo como lista. En la página 198 dice que, y está entrecomillado porque fue copiado y pegado, se publica primero lo que ya te leí en el periódico La Época, Santiago de Chile en 1887. Entonces ya tenemos el país y el año.
un año más tarde se incluye en la monografía o el compendio de azul, ¿ok? Entonces ya con esto ya tenemos sociohistórico. Lo cultural es que el cuento se ubica en la literatura modernista, en una época finisecular, ya vimos que es decir, el término del siglo XIX y el ascenso de la clase burguesa. Esto lo encontramos en la página 199. Por eso es importante ubicar las páginas, ¿ok? Aparte de que es algo solicitado por la metodología APA, a ti te permite y al lector ubicar en qué parte de la lectura pueden encontrar esta información, ¿ok? Bueno, y también yo te recomiendo que ahorita no lo vamos a utilizar, pero en la página 199 te da brevemente un mega resumen de lo que sería el cuento que estamos leyendo, ¿ok? Porque tiene que ver con un rey que tenía mucho esplendor, pero sobre todo se basaba en las cuestiones académicas, ¿ok? Y hay un poeta que tiene mucha hambre, que está poco valorado en esta época, entonces le dan para que no muera de hambre, no lo condena, pero pues sí, la única función, porque no le gusta su oficio, le da a ejercer un oficio mecánico reproductivo que es darle vueltas a un manubrio, ¿ok? Donde va a cerrar la boca y nada más hará sonar la música. Entonces, convertido en un mero objeto de diversión al final y olvidado por el rey, el poeta se muere de frío. Una noche de invierno, cuando el palacio resuena la música de una fiesta fastuosa. Y eso sería así como que brevemente lo que es el texto. Pero si te das cuenta, hasta ellos mismos están haciendo, dando ejemplos del texto y lo están utilizando entre comillas. Aquí está el entrecomillado y aquí está su cita, Darío 2006, que es lo que te estoy pidiendo para este cuadro. Entonces, bueno, hablando de este contexto sociocultural, pues ya lo tenemos aquí brevemente con sus citas y su pequeña explicación. Esto sí te permite entender cuál era el contexto sociocultural de la obra, ¿ok? Posteriormente, ¿cuál es el contexto del autor? Dentro de este mismo texto encontré algo muy importante, que Darío tenía una situación difícil económica, una situación económica difícil cuando publicó el cuento, de acuerdo con Klunczynska-Nanchin, ¿ok? Para este punto también debes pues investigar su biografía. Hay varios textos muy importantes como el de biografías. Vamos a ver, biografías y vamos a poner Rubén Darío. Cervantes es una biblioteca especializada en la literatura, o sea que es una muy buena fuente. No te recomiendo Wikipedia, recuerda que cualquiera puede buscar en Wikipedia, ¿ok? Puedes utilizar biografías y vidas, biografías.com, escritores.org, esta también es muy buena. Entonces, aquí en estos datos es importante que tú tengas esta información, mira, y mencionar datos muy importantes que hayan, sobre todo importantes como su fecha de nacimiento, su educación y con sucesos que hayan sucedido en su vida que estén relacionados sobre todo con el cuento, ¿ok? Entonces aquí te van a decir investiga datos biográficos de sucesos socioculturales. Entonces podrías hacer un listado como el que yo hice anteriormente vamos a ver, biografía, bibliografía, poesía, prosa. Supongamos que me quedo con escritores.org, ¿ok? Entonces tendrías que hacer también la referencia de escritores.org. Entonces es escritores porque son .org y sería, ahorita voy a buscar, y Rubén Darío recuperado de. A ver. Y aquí ya tendríamos nuestra más o menos referencia. Vamos a ver cuándo publicaron esta. Vamos a ver si la descargo, si me dan más información. Bueno, que lo siga pensando. 1996 a 2019. Puede ser. Parece que no lo abre.
Pues aquí me gusta porque te trae diversos enlaces. Y te dice cuestiones, por ejemplo, nació el 18 de enero. Si sacas mucha información de esta fuente, lo que puedes hacer es hacer la referencia, escritores.org 2019, Rubén Darío, recuperado de, y ya pondrías en escritores.org 2019. Se menciona lo siguiente, y ya está citando, ¿ok? Nació en, y ya puedes enlistar. Nace en 18 de enero, y aquí nace él. Es una cita, estoy copiando y pegando, párrafo, y contarías nada más párrafo. Si descargaste el PDF, bueno, sería mucho más fácil porque está el título 1, la imagen es 2, el otro subtítulo biografía es el 3 y este completito, no, aquí cada vez que haya un punto y aparte es un párrafo, pues estarías diciendo que esta información está en el párrafo 1, 2, 3, cuarto, párrafo cuarto, ¿ok? Y listo, es más fácil. Y así irías mencionando cada uno de los datos importantes que vayas encontrando, ¿ok? Bueno, y luego, ¿cuál es la intención del autor? Bueno, el autor busca contar las dificultades del poeta en un mundo burgués donde la literatura no vale por no producir ganancias. Esto es de acuerdo a lo que estábamos viendo con el texto de el artículo que investigamos en el Google Académico, donde te comento que el punto 1 pues nos da mucho análisis de esta obra del rey burgués. Entonces, por aquí dice, plantea la relación del artista frente a una sociedad burguesa, no desde la perspectiva solamente económica, sino también afectivas, porque hay muchos esfuerzos del poeta en servir a una sociedad a través de una misión ético-estética del arte, que se ve frustrada por el rechazo institucional de un lado y por el otro el desprecio espontáneo de los vasallos del rey, atentos estos últimos exclusivamente al gozo inmediato. Ajá. Y dice, el dinero es lo más importante y el ascenso social se da solo por los principios. Entonces, el rey burgués pone de manifiesto un componente obviamente romántico del modernismo. El artista moderno opera frente a una sociedad que no puede comprender ni asimilar sus aspiraciones trascendentes, aunque el proyecto modernista se concibe con el objetivo de dignificar al ser humano, restableciendo su humanidad en peligro de extinción. Entonces, todo esto que nos está diciendo en este artículo, pues nos habla de que, y se ve reflejado en lo que leímos, de que sí, o sea, pese a que hay una gran contradicción de que el rey burgués le gustan las artes, pero un arte así rápida, ¿no? La satisfacción inmediata, pero lo trascendental, lo profundo, como que no le da mucha importancia, lo deja por un lado, ¿ok? Entonces la única opción que le queda al protagonista, que es el poeta, pues es tratar de integrarse a esta sociedad burguesa, limitando su acción aquí a la hora, que es aceptar una función mecánica repetitiva. Entonces, bueno, toda esta interpretación, por eso yo pongo que sale de la página 200, porque es todo lo que estamos leyendo en esta sección de el dinero, la burguesía, pues es de la página 200, pero como es con mis palabras, con lo que yo estoy interpretando, pues no lo estoy poniendo entre comillas, sino que son mis palabras, pero obtuve esta idea de esa página, de ese autor, ¿ok? Entonces, ahora sí, luego entre comillas pongo una parte del texto de Rubén Darío que dice que refleja esta poca importancia de la burguesía hacia la poesía, cuando dice el rey, daréis vueltas a un manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moríos de hambre, pieza de música por pedazo de pan. Entonces, esto aquí, como si he citado y pegado, pues va entre comillas, y lo obtuve de la página 21 del texto de Rubén Darío, ¿ok? Entonces tú lo puedes ubicar tal cual en la página 21. Daréis vueltas pieza por pedazo de pan. Es esta sección, ¿ok?
Entonces, bueno, ahí ya se ve la intención del autor, ¿ok? Que es dar a conocer esta dificultad, es comentar las dificultades del poeta en un mundo burgués. Entonces, este es un resumen, ejemplifica la frase con la cual se identifica lo que quiere transmitir el autor. Quiere contar, hablar de sentimientos o representar una obra, ¿no? Entonces, está contando algo un poco figurativo, pero es porque es un cuento, pero sí te está contando, narrando algo, ¿ok? Ahí se ve claramente, este es un punto bien importante. Y luego, ¿cuál es el argumento? Bueno, yo aquí en los tips te digo que cheques qué sucede, que hagas un resumen breve de todo de lo que trata este cuento. Eso lo puedes, también te invito a retomar el recurso de fondo y forma que te dice qué es el argumento, ¿ok? Entonces, brevemente, pues yo puse que se trata de un rey con poder y riqueza que apoya las artes vistosas, principal las normas académicas, pero no la poesía. Y esto lo puedes notar en la página 21. A ver, ajá. Justamente este párrafo para mí es como que el más clave de todo el texto. Ya te da los antecedentes desde el principio. Son 2 hojas que te habla de todo el esplendor que tenía el rey, pero este rey pues no da apoyo a la poesía. Bueno, ¿y cuál es el tema? Pues dice aquí que como pista es cuál es la idea central, es un enunciado. Entonces, lo que yo pongo aquí que son las tensiones de la vida burguesa y la poesía. También lo puse como la página 21 porque sigo refiriéndome a este párrafo. Para mí esto es muy clave, ¿ok? Pero es con mis palabras, si te das cuenta, esto es un resumen y este es un enunciado. Luego, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo mismo que el resumen, pero ¿cuáles son las acciones, los hechos más relevantes de la obra? Bueno, existe un rey burgués y este rey burgués apoya diversas manifestaciones del arte. Esto lo puedes ver en la página 17 y 19. Entonces vamos a la página 17 y 19, donde podemos ver que sí, es un rey burgués muy aficionado a las artes, era un sol, vivía de la música, las carcajadas, los festines, había acumulado mucha riqueza y objetos de artes maravillosos, era refinado, tenía cosas de Japón, chinas, puro lujo y nada más. Tenía un salón griego lleno de mármoles, musas, ninfas, etc. Cuando llega el poeta. Entonces, esto de la página 17 a la 19 podemos ver la descripción del rey burgués. Aparece el poeta en la página 19, que promociona la trascendencia de la humanidad y rechaza las normas académicas de otros expertos. Pon tú, aparece el poeta, ¿ok? Eso es en esta página, que es la página 19. Es un poeta era algo nuevo y extraño. Luego, el poeta acepta un trabajo mecánico para sobrevivir. Pese a que el poeta comienza explicando su punto de vista, de cómo es marginado, cómo no se le apoya. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone puntos en todas las síes. Aquí es donde ves que la parte ortográfica no le interesa tanto al poeta. Entonces lo interrumpe el rey y dice, bueno, mejor para ganar, le pregunta al filósofo, ¿qué hacemos en este caso? Y el filósofo dice, pues si lo permitís, señor, puede ganarse la vida con una caja de música, podemos colocarle en el jardín cerca de los cisnes para cuando os paséis escuchéis la música, ¿ok? Entonces, bueno, el poeta acepta el trabajo, página 21, aquí dice, lo sentencia a dar vueltas al manubrio, el poeta hambriento daba vueltas al manubrio, aquí vemos que acepta el trabajo, y es en esa página, en la página 21. Bueno, luego, en invierno todos olvidan al poeta y muere de frío, esto es en la página 21 y 22, y sí, tú sigues avanzando y dice el infeliz cubierto de nieve cerca del estanque daba vueltas al manubrio para calentarse tembloroso y aterido. Hasta que al día siguiente lo hallaron el rey y sus cortesanos como gorrión que mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios y todavía con la mano en el manubrio. Entonces esto pasa en la 21 y 22. Aquí puedes ver página 21 y página 22 que termina el cuento. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son las acciones, los elementos más importantes del cuento.
¿Cuál es el tiempo de la obra? Bueno, de acuerdo con el curso de prepa en línea B, y aquí ya tuve que recorrer mis recursos de prepa en línea, porque el A es la actividad integradora, el B es esta de fondo y forma, y el C son los textos literarios. Recuerdas que van en orden alfabético. Bueno, entonces el B es fondo y forma, y bueno, fondo y forma nos habla. Aquí tú te vas a tener que regresar, que el tiempo pues puede ser objetivo, que es el cronológico, o subjetivo, que es el psicológico. Entonces, bueno, en base a esto, pues comento que el tiempo es cronológico, considerando que se menciona claramente el pasar de una estación a otra. Y ya pongo un ejemplo de lo que digo. Y cuando cayó la nieve se olvidaron de él. Ya estamos hablando que es invierno, entonces es un tiempo cronológico. Y este pedacito de texto lo obtuve de la página 21 del texto original. Luego, ¿cuál es el espacio? El espacio, como dice el recurso de fondo y forma, que tú lo vas a ver aquí, es el lugar o lugares donde se llevan a cabo los sucesos de la obra. La pregunta clave para conocerlos es dónde se desarrolla la obra. Leyendo todo esto, para mí el lugar es ambiguo, pero se menciona en lo siguiente: en una ciudad inmensa y brillante. Esto es en la página 17. Entonces, cuando tú inicias tu cuento de Rubén Darío, vas a la página 17 y ahí había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son los personajes? Pues esto sí ya es difícil citarlo, simplemente es que los retomes de todo lo que leíste, y si te das cuenta, pues los principales son el rey burgués y el poeta. El secundario es el filósofo, que le da la alternativa al rey. Y los ambientales pues van a ser todos los sirvientes, profesores, cortesanos. Esto lo obtuve del material de nuevo de fondo y forma, personajes, los tipos de personajes que hay, principal, secundario o ambiental. Y también del texto literario, que nos dice un poquito más de cuáles son los principales, cuáles son los secundarios y cuáles son los ambientales. ¿Ok? Entonces aquí también voy a agregar el de texto y forma, coma, textos literarios. Bueno, y hasta ahí sería tu cuadro. Te invito a hacer lo mismo con las otras dos lecturas. Recuerda unificar el tipo de letra. Ya sabes, el formato es importante. Vamos a poner aquí 10 para que todos estén del mismo tamaño. 11. Entonces, ojo, citar y referenciar es muy importante. Bueno, ahora, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra, es decir, con el mensaje que transmiten. Es decir, explica si el contexto del autor afectó o se refleja en su texto. Recuerda retomar tu cuadro y explicar por qué sí, no, por qué sí y por qué no. Entonces, bueno, como yo hice ahorita el 2, pues te voy a explicar un poco del 2. Yo digo que sí se identifica claramente la época modernista del cuento de Darío 2013, que es el que leímos, considerando que transmite las dificultades de la poesía en un mundo burgués. También se identifica que el propio autor en esta época pasó dificultades económicas, de acuerdo al texto de Klonczynska que leímos. ¿Recuerdas? Aquí dice que el propio autor tuvo dificultades económicas. Aquí está, una situación económicamente insostenible, y te da más referencias para que puedas apoyar esta tesis, este argumento. ¿Ok? Entonces, Klonczynska 2011 también nos dice que pasó dificultades económicas el autor, Darío, lo cual se refleja en las dificultades de su personaje, el poeta. ¿Ok? Esto ya es del texto 2, lo mismo vas a hacer con el texto 1 y el texto 3. Luego, redacta un comentario breve de 2 a 3 párrafos, no más de 15 líneas. Por mí no hay problema con la extensión, mientras que expliques bien tu argumento, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. Entonces, como ya habrás analizado los 3 textos, pues tú vas a decir de qué forma está escrito cada texto, en qué se parecen, en qué se diferencia. Recuerda retomar los recursos de textos literarios, narrativa, poesía y lírica, literatura. Recuerda citar y referenciar. Este te lo voy a dejar así porque plantea más tu punto de vista, ¿ok? Si gusta citar y referenciar sería mejor, pero si no, desde tu punto de vista.
Luego, en 1 o 2 párrafos, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Es decir, que lo que dijo Darío, ¿qué tanto estás de acuerdo o no? ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras con tu propia forma de ver la vida? ¿Ok? Lo mismo vas a hacer con Sor Juana Inés de la Cruz y con el otro autor que es Juan Ruiz del Alarcón. ¿Ok? Bueno. Y finalmente tus referencias. Yo aquí ya te fui mostrando conforme fui llenando el cuadro las referencias que ocupé para poder llenar esa información, desde el texto original, el otro artículo que investigué para poder identificar el contexto sociocultural e histórico, la lectura, el video de YouTube que me lee este cuento del rey burgués, porque sí se escucha diferente cuando alguien que sí da la entonación pues lo lee, entonces te invito a escucharlo también. También de dónde obtuve la biografía de Rubén Darío, los 2 recursos de prepa en línea que me sirvieron hasta el momento porque vas a ocuparlos todos, el fondo forma y textos literarios, ¿ok? Lo mismo vas a hacer con los otros 2 textos, aquí falta que hagas sus referencias adecuadamente y con los demás recursos que vas a utilizar para hacer tus referencias de acuerdo con la guía de prepa en línea, ¿ok? ¿Recuerdas estos recursos? Muy bien. Entonces, por parte de esta video tutorial sería todo. Cualquier duda o pregunta, estoy al pendiente y estamos en contacto.